Nosotros somos la Agencia de Migraciones de las Naciones Unidas y lo que ha acontecido hoy día es que hemos abierto la primera clínica gratis de Aruba. Es una clínica que es especialmente para personas sin acceso a la salud. De hecho, atenderemos los casos que sean necesarios, pero primordialmente lo que queremos es que se atiendan a las personas que no tienen acceso a la salud en Aruba. Y a través de este gran esfuerzo podemos lograr el SDG, Sustainable Development Goal 3.8, que es incrementar el acceso de todas las personas, sin importar su estatus migratorio, sin importar su nacionalidad, y que puedan tener acceso a salud. Puedes, vamos a decir, llegar a la clínica a través de varios canales. Uno de los canales es venir a la Universidad Xavier los martes y jueves entre las 4 p.m. y las 8 p.m. Y otro canal es también contactarnos directamente, ya sea nosotros, la OIM, o uno de nuestros partners, que son ACNUR, que es la Agencia de los Refugiados de las Naciones Unidas, nuestro socio GIAS o nuestro socio Beneruba Solidaria o PADF. Tenemos vamos a decir, el primer filtro, que es un chequeo médico básico, un chequeo de colesterol, azúcar, presión, luego de cual, dependiendo de los resultados, ve a los beneficiarios nuestra doctora, que es la doctora Rivera, que es una internista con 3 especialidades. En caso de necesitar medicinas, también tenemos un programa de vouchers de medicinas para personas vulnerables que no tienen, vamos a decir, la capacidad financiera en este momento para poder acceder a aquellas medicinas que necesitan. Y aparte también tenemos vouchers para laboratorio, para poder hacer análisis más in-depth, más a fondo, de cualquier maleza o malestar que pueda tener algún beneficiario. Más que irregulares, vamos a decir personas sin acceso a la salud, ¿no? Puede ser que estás acá de pasada, puede ser que estás acá ya viviendo acá y no tienes acceso a documentación que por ende limita tu acceso a la salud. A esas personas sobre todo vamos a atender. Pero la clínica está en principio abierta a cualquier persona que venga. Sin embargo, los servicios extras, como por ejemplo los vouchers de laboratorio y los vouchers de medicina, sí son reservados para personas que no tienen acceso y no tienen capacidad financiera para poder adquirir eso solos.